Buen día para todos y para todas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre higiene postural, vamos a conocer su concepto y su importancia y también vamos a hablar de manipulación de cargas. Vamos a conocer unas pautas para realizarla de forma correcta y así poder evitar lesiones. Aplicado para los cargos principalmente operativos. Vamos a empezar preguntándonos qué es higiene postural. Habíamos escuchado este concepto en algún momento y vamos a entender que la higiene postural es ese conjunto de hábitos y normas los cuales me van a permitir tener una correcta posición del cuerpo durante el desarrollo de las actividades de mi día. Esa higiene postural nos va a permitir evitar lesiones musculoesqueléticas, las cuales pues me puedan afectar mi cuerpo. ¿Qué estructuras se pueden ver afectadas? La totalidad de las estructuras del cuerpo se pueden ver afectadas. En el caso osteomuscular, pues la parte del sistema óseo y el sistema muscular. ¿Qué son los desórdenes musculoesqueléticos? Son esas lesiones del aparato locomotor, o sea, la parte ósea o la parte muscular, que puedan tener origen laboral, ¿cierto? Una de las principales causas son las actividades laborales, pero es importante tener en cuenta que estas también se pueden presentar en actividades extralaborales. Las partes del cuerpo que se ven principalmente afectadas son la espalda, el cuello y los brazos, las extremidades superiores. La principal estructura que se ve afectada por la mala higiene postural y que tiene mayor riesgo de presentar lesiones musculoesqueléticas es la columna, ¿cierto? Como sabemos, la columna pues cumple diferentes funciones, nos da una función de estabilidad a nivel general, nos permite movilidad, le da la protección a la médula espinal y cuenta con unas estructuras que le permiten amortiguar los diferentes movimientos. Entonces, la columna cuenta con estructuras muy importantes que se pueden ver afectadas cuando no tenemos buena higiene postural, cuando no tenemos acciones preventivas de cuidado de nuestro cuerpo durante las actividades, como lo decíamos, laborales y extralaborales, y cuando si en nuestro cargo está la función de la manipulación de cargas y no lo realizamos correctamente. Dentro de los desórdenes musculoesqueléticos más frecuentes tenemos todo lo que tiene que ver con las inflamaciones, las tendinitis, que son las inflamaciones de los tendones, de áreas circundantes de tendones. Tenemos todo lo que tiene que ver con las compresiones nerviosas. Uno de los principales diagnósticos o los más frecuentes es el síndrome de túnel carpiano. El túnel del carpo, aquel que se presenta a nivel de muñeca por la compresión del nervio mediano, que es ese nervio que atraviesa por muñeca y le da la inervación a parte de la mano. Tenemos también dedo en gatillo, las bursitis, las hernias y las contracciones musculares o la parte que se presenta del dolor, principalmente en nuestra espalda. La más común es la lumbalgia, que es ese dolor o molestia que presentamos a nivel de espalda baja. Ese dolor pues también se puede presentar en la parte cervical o en la parte central de la espalda, en la parte dorsal. Es importante tener en cuenta que una de las acciones preventivas dentro del desarrollo de las actividades
es poder garantizar una rotación de actividades, las cuales me van a permitir hacer unos cambios posturales y unos cambios constantes de movimiento que eviten que se pueda presentar algún desorden musculoesquelético por postura prolongada. Es importante tener en cuenta las diferentes alturas en las que desarrollamos nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, vemos a este trabajador que está haciendo sus labores en un plano alto y la precaución que hay que tener en cuenta es que vamos a intentar elevar eh, la superficie para que se esté más cerca y se evite esa extensión excesiva del cuello. Podemos observar la diferencia del trabajador número 1 al trabajador número 2, el cual pues la extensión es mucho menor. Podemos observar también a este trabajador que trabaja a nivel de plano medio, trabaja sobre una superficie, sobre una mesa. Este trabajador está con una flexión excesiva de su cuello y este trabajador tiene una menor flexión. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Pues que este trabajador cuenta con una superficie adicional que me va a evitar que se genere tanta flexión y tenemos un elemento que nos permite darle descanso a las piernas. Entonces, el ideal es que este trabajador ubique su pie en esa cajita, en esa superficie, y que vaya realizando un cambio alterno. Esto en casos donde la postura bípeda sea una postura prolongada durante el desarrollo de la tarea, ¿cierto? Si mi tarea implica que yo esté mucho tiempo de pie, el ideal es que yo pueda contar con algún elemento donde yo pueda ir apoyando alternamente los pies. Es importante tener en cuenta que los planos de trabajo se deben ajustar de acuerdo a la tarea que estamos desarrollando. Entonces, si vamos a desarrollar tareas de precisión, es importante que la mesa esté ubicada más o menos entre 95 y 120 centímetros. Si ya el trabajo es considerado trabajo liviano, que esté ubicado entre 85 y 110 centímetros. Si el trabajo es catalogado como trabajo pesado, el ideal es que la mesa esté ubicada entre 65 a 95 centímetros. ¿Con relación a qué? Con relación a la altura del codo del trabajador, ¿cierto? Entonces, está el trabajador ubicado, el trabajador flexiona su codo y a partir de ahí se toma la altura de esa superficie de acuerdo al trabajo que se esté desarrollando. Durante la actividad de conducción es muy importante tener en cuenta también unos factores los cuales nos van a permitir tener buena higiene postural al momento de desarrollar esta actividad. Entonces, primero, es importante colocar el asiento lo más atrás posible para brindar espacio al momento de entrar el vehículo. Cuando yo ya ingreso al vehículo, lo que voy a hacer es que voy a deslizar el asiento hacia adelante, lo voy a ubicar a tal posición donde me permita realizar alcances y presionar fácilmente los pedales sin que las piernas estén estiradas, ¿cierto? Entonces vemos la diferencia de este trabajador número 1 a este trabajador número 2, que sus rodillas están ligeramente flexionadas y le permite hacer un alcance adecuado de los pedales, a diferencia de este trabajador que tiene que estirar sus piernas y vemos también que tiene que estirar sus brazos para alcanzar los diferentes elementos.
Es importante también ajustar correctamente la altura del asiento para que el trabajador que está conduciendo pueda ver cómodamente todos los instrumentos del carro y la carretera. Es importante asegurar la altura del asiento que permita que la cadera esté alineada con la rodilla, ¿cierto? Entonces vamos a observar acá que cadera está alineada con rodilla. Es importante también tener en cuenta que la altura de la silla debemos evitar que se ubique en una posición muy alta, ya que esto podría provocar mayor impacto en la parte de la cabeza en el momento de algún tipo de colisión. Es importante tener en cuenta que también pues nos vamos a asegurar que los pies puedan pisar cómodamente los diferentes pedales que tenga el carro, evitando que la espalda se levante del asiento, que al momento que yo voy a manipular el pedal, mi espalda no se separe del espaldar y que pues yo no me levante del asiento, ¿cierto? Entonces se va a reclinar ligeramente el espaldar a un ángulo aproximado entre 10 a 20 grados. Es, es importante que se realice un ajuste también en distancia respecto al volante. Este debe estar entre 25 y 30 centímetros del conductor, ¿cierto? Para evitar que se haga un alcance excesivo o un alcance muy corto del volante. Entonces, es importante que las manos se coloquen en el volante en posición de las 10 y las 2 según el reloj o las 9 y las 3 y así se pueda reducir el riesgo de lesiones en caso de despliegue de la bolsa de aire al momento de un choque. Habrá que tener en cuenta la higiene postural para otras actividades. Como lo decíamos al principio, es muy importante que la higiene postural se aplique también en nuestras actividades extralaborales. Para las personas que hacen uso de morral, de maleta, que tienen que llevar de pronto diferentes elementos, sea por el trabajo o no, es importante que tengan en cuenta que la postura adecuada para cargar la maleta es que yo tenga mi tronco recto, ¿cierto? Voy a evitar que el tronco esté inclinado hacia adelante y que el cuello pues también se desplace hacia adelante. La distribución de los diferentes elementos me va a permitir aumentar o disminuir el esfuerzo de mi espalda. ¿Qué es lo ideal? Que los objetos de mayor peso y de mayor volumen se ubiquen cerca del cuerpo, evitando que estos se ubiquen separados del cuerpo, lo que va a llegar a que haya un mayor esfuerzo de la espalda. Las actividades que realizamos en casa o las actividades que hacen nuestros familiares en casa respecto a la parte de aseo general también deben tener pues precauciones y tener unas pautas de higiene postural. Por ejemplo, a la hora de planchar es importante tener en cuenta que la altura de la mesa de planchar debe estar ubicada de tal forma que me permita que la espalda esté recta, que mi codo esté ligeramente flexionado y que yo haga un apoyo estable de mi mano. Al momento de realizar actividades como barrido o aspirado, es muy importante tener en cuenta que debemos evitar que nuestra espalda se flexione por fuera de ángulos de confort. Entonces, algunas recomendaciones es que yo realice esas actividades muy cerca del cuerpo, vamos a evitar flexiones de cuello por mayor de 15 grados. Los movimientos de la escoba o el trapero se deben dar principalmente de los brazos, evitar mover el tronco. Las manos las vamos a ubicar por debajo del hombro.
y vamos a intentar pues mantener nuestra espalda recta. Al momento de realizar limpieza de superficies, al momento de hacer limpieza de superficies es muy importante tener en cuenta que si vamos a realizar limpieza en planos más bajos, vamos a procurar flexionar las rodillas y si vamos a realizar limpieza en planos altos, es importante tener en cuenta que vamos a ubicarnos sobre algún elemento que nos permita que la limpieza no se dé por encima de la cabeza. Al momento de dormir también es importante tener en cuenta la higiene postural. En este caso, para las personas que duermen de medio lado, lo recomendado es que utilicen una almohada que les permita que la columna esté recta y ubiquen una almohada bajo las rodillas, si es posible también que les alcance a ocupar los talones de tal forma que la pierna que está en la parte superior pues esté recta y se evite que la rodilla caiga sobre la otra rodilla y se dé pues un sobreestrés a nivel de cadera. Dentro de la manipulación de cargas es muy importante tener en cuenta la definición de manipulación de carga. Entonces, es cualquier operación que me implica el transporte, la sujeción, levantamiento, colocación, empuje, arrastre o desplazamiento de una carga por parte de uno o varios trabajadores. Pero, ¿qué es una carga? Una carga es cualquier objeto que requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso sea de 3 o más kilogramos. Cualquier elemento que pese 3 kilogramos o más ya es considerado carga y se debe tener precauciones para el momento de manipularlo. Recordar que el peso recomendado para no sobrepasar es 25 kilogramos en hombres y 12.5 kilogramos para mujeres. De igual forma, existen unos pesos relacionados con la posición de la carga respecto al cuerpo. Entonces, cuanto más alejado está la carga del cuerpo, mayores serán los esfuerzos que va a realizar la espalda, mayores serán los esfuerzos compresivos y por tanto mayor será el riesgo de lesión. Por tanto, el límite de peso será menor. Entonces, podemos observar que entre más alejado se manipule la carga del cuerpo, menor carga se permite. Entonces, acá podemos observar que cerca al tronco y a más o menos a nivel del codo, la manipulación se recomienda 25 kilogramos, ¿cierto? Pero si en este caso la carga la alejamos del cuerpo, ya el límite van a ser 13 kilogramos. Entonces, entre más alejado esté la carga del cuerpo y entre más alejados estén los planos del plano medio, el límite de carga va a ser menor. O sea, mayor riesgo voy a presentar al manipular cargas en estos planos. Hay unos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de presentar alguna lesión cuando pues la manipulación la hacemos de forma inadecuada. Hay unas características individuales, unas características de la persona que está realizando la carga.
Hay unas características propias de la carga, hay unos factores de riesgo relacionados con la exigencia de la tarea y hay unos factores relacionados con el entorno. Hay unas características del individuo como lo son la edad, la experiencia, el estado de salud y la capacidad física. Si tenemos un trabajador que no tiene conocimientos en manipulación adecuada de cargas, pues va a ser un trabajador que va a presentar mayor posibilidad de lesión. Las personas mayores tienen mayor posibilidad de lesión. Si no contamos con buen estado físico y nuestra actividad o nuestras tareas diarias implican realizar manipulación de cargas, pues vamos a tener mayor posibilidad de una lesión. Hay unas características propias de la carga que pueden aumentar el factor de riesgo a tener alguna lesión. El peso, si la caja es más pesada, pues voy a tener mayor riesgo. El tamaño y la forma. Si el elemento o la carga tiene un tamaño muy amplio, una forma irregular que me impida que yo la sujete cómodamente, pues voy a tener mayor posibilidad de lesión, ¿cierto? El tipo de agarre de la carga. Si yo tengo una carga que no tiene buen agarre, quizás no tiene asas de donde sostenerlo, pues voy a tener que tener mayor precaución para evitar alguna lesión. Hay unas características, unos factores de riesgo propio de la tarea, ¿cierto? Entonces, va a presentar mayor riesgo la persona que tiene que hacer manipulación de carga durante mayor tiempo y a un ritmo más rápido que aquella que pues lo hace en menor tiempo y con un ritmo más lento. Si implica esa manipulación de carga que yo haga movimientos repetitivos y que yo adopte posturas forzadas, posturas por fuera de los ángulos de confort, que de pronto implica estar en punta de pies, lo cual implica manipular carga a una altura alta, o también lo que me implica a una altura baja, como lo es la adopción de la postura cuclillas, y también la distancia a recorrer. No es lo mismo que yo manipule una caja de 3 kilogramos por 5 metros a que lo realice por 20 metros. Las características del entorno. Es muy importante que yo tenga en cuenta que al momento de manipular la carga, yo prevea los factores de mi entorno. Entonces voy a observar si cuento con buena iluminación, si el terreno es regular o irregular, si la superficie de pronto tiene algún elemento que me pueda causar alguna caída, si de pronto en el entorno en el que yo estoy manipulando la carga no tiene buena temperatura, no tiene buena ventilación, estoy muy expuesto al ruido, pues voy a tener mayor posibilidad de lesión. Durante el levantamiento de la carga, en este caso cuando lo realicemos del suelo hacia alguna superficie más alta, es muy importante tener en cuenta que el levantamiento lo debemos hacer con las rodillas flexionadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar el correcto levantamiento de la carga? Primero me voy a acercar a la carga, ¿cierto? Y voy a flexionar las rodillas manteniendo mi espalda recta. Puedo ubicar un pie más adelante que el otro, lo cual me va a dar un poco mayor de estabilidad al momento de realizar el levantamiento de la caja o del elemento que estoy manipulando. Es importante
que cuando yo me acerco a la carga, voy a sujetar la carga de forma segura con mis dos manos. Al momento que yo tengo mi carga de forma segura y estoy ubicado correctamente, voy a hacer un levantamiento suave de la carga, evitando que se mueva la carga de forma brusca o de forma rápida. ¿Y de dónde va a venir la fuerza? De las piernas, ¿cierto? Si yo realizo un correcto levantamiento, voy a evitar que la fuerza la haga mi espalda, ¿cierto? Si yo no doblo mis piernas y lo que doblo es mi espalda, al momento de hacer ese levantamiento de la carga, la fuerza la va a hacer la espalda. Y esto me puede llevar a posibles lesiones. Y más aún cuando yo estoy expuesto a una manipulación de carga de forma repetitiva durante el desarrollo de mi jornada laboral. Es importante tener en cuenta que el correcto levantamiento de la carga también la debo tener en cuenta cuando realizo la manipulación en compañía de un compañero, ¿cierto? Cuando la carga de pronto por su peso o por su forma requiere que otra persona me ayude, es importante que las dos personas realicen el correcto levantamiento, ¿cierto? Que se agachen correctamente, que doblen las piernas y que en un conteo realicen el levantamiento de la carga al mismo tiempo. Durante el transporte de la carga es importante que yo tenga en cuenta que pues debo procurar mantener mi cabeza en neutro, que yo esté mirando hacia donde estoy manipulando la carga, que la carga la pueda llevar cerca a mi cuerpo, como lo veíamos anteriormente, entre más alejada esté la carga del cuerpo, pues mayor fuerza tiene que hacer mi espalda, ¿cierto? Mayor lesión, mayor posibilidad de lesión voy a tener. Voy a evitar que yo tenga mi espalda doblada, que yo tenga mi espalda en una postura incorrecta y que yo lleve la carga alejada del cuerpo. Para la manipulación de carga que me implique mover el elemento de una superficie a otra, que quizás no implique tanto desplazamiento, es importante tener en cuenta que la movilidad de la caja la debo realizar moviendo la totalidad de mi cuerpo, ¿cierto? Voy a evitar, como vemos en esta imagen número 1, que lo único que se mueve es la parte superior del cuerpo. Entonces, tomo la caja, giro el tronco y pongo la caja al otro lado, ¿cierto? ¿Cuál es la forma correcta? Que yo tomo la caja y giro la totalidad de mi cuerpo. Los pies también se mueven y posiciono la carga en la otra superficie. Es importante tener en cuenta que cuando contamos con diferentes elementos o ayudas mecánicas, se debe procurar utilizarlas, ¿cierto? Y más aquellas que superan el peso permitido para cada persona. Entonces, si tenemos ayudas mecánicas, procuremos utilizarlas. También es muy importante que tengamos en cuenta que pues las ayudas mecánicas deben tener unas verificaciones periódicas para indagar que éstas estén funcionando correctamente y evitar un sobreesfuerzo en el trabajador. Para las actividades de empuje y tracción es importante tener en cuenta que pues la fuerza la voy a realizar inclinando un poco mi cuerpo, evitando que mi columna se flexione inadecuadamente, ¿cierto? Entonces, en el empuje o la tracción es muy importante la estabilidad que me está dando mis pies, ¿cierto? Por lo cual la superficie o el terreno por el cual yo voy a realizar el desplazamiento mediante la tracción o el empuje sea preferiblemente regular y pues que esté libre de cualquier obstáculo o elemento que pueda causar que se pueda resbalar el trabajador.
Otra de las actividades que nos ayudan a tener una buena salud y a complementar las buenas pautas de higiene postural con el buen manejo de carga son las pausas activas. Estas se deben realizar por lo menos cada 2 horas y me deben permitir darle una pausa, un descanso a mis músculos. Las pausas activas pueden implicar diferentes actividades. Entre esas está la movilidad articular y está el estiramiento muscular. También podemos tener pausas más lúdicas, pausas mentales, pausas para los ojos. Hoy vamos a explicar un poco sobre lo que es, como lo mencioné anteriormente, la movilidad articular y el estiramiento muscular. La movilidad articular es mover las articulaciones en sus rangos, en sus ángulos posibles. Podemos realizar movilidad articular de cabeza. La cabeza tiene extensión, flexión, rotaciones e inclinaciones. Vamos a tener mucha precaución con la extensión, la vamos a realizar con mucho cuidado. También tenemos la movilidad articular de miembros superiores. Movilidad de hombro, codo, muñeca y dedos. Es importante tener en cuenta que la muñeca no hace círculos. ¿Listo? No hagamos círculos en la pausa. También tenemos los movimientos de miembros inferiores, la movilidad articular de las piernas. Es importante mover cadera, rodilla y tobillo. En tobillo también resaltar que sus movimientos vamos a procurar realizarlos en círculos, ¿listo? Porque el tobillo, la muñeca y la cabeza no hacen círculos, ¿listo? Entonces vamos a evitar hacer círculos. Otra de las cosas que podemos hacer durante las pausas activas es el estiramiento muscular, ¿cierto? Es estirar los músculos de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Como podemos observar, en el primer ejemplo tenemos a una trabajadora que está realizando estiramiento de su cuello, ¿cierto? Vamos a tener mucha precaución cuando hacemos este estiramiento. Recordemos que la mano que está haciendo presión debe hacer una presión ligera, ¿listo? La sensación al momento del estiramiento debe ser una sensación de tensión, más no de dolor. Ningún estiramiento nos debe generar dolor. Entonces estiramos hacia los lados. Recordemos que los estiramientos también los podemos realizar en miembros superiores, como vemos en las diferentes imágenes, y en miembros inferiores. Este trabajador de la parte inferior decidió hacer su pausa activa sentado porque quizás normalmente su actividad o su postura principal es la postura de pie. Entonces hay un cambio postural, le da un descanso a sus músculos y realiza la pausa activa sentado. Importante resaltar que el tiempo en el cual debemos procurar hacer el estiramiento son por lo menos por 30 segundos cada músculo, con mucha precaución. Hemos finalizado por el día de hoy. Les agradezco a todos y a todas por su tiempo. Espero haber enriquecido sus conocimientos. Que tengan buen día. Muchas gracias.